Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir a este segundo encuentro gastronómico, ya que el primero tuvo tanto éxito, pues repetimos, que además con voluntarios cocinillos de Cádiz Ilustrada. Todos son de Cádiz Ilustrada y todos son voluntarios. Gracias como siempre al Ayuntamiento por cedernos el espacio, el eco, y gracias a vosotros por venir. En esta ocasión va a moderar y presentar nuestra amiga Charo Barrio, y los ponentes, digámoslo así, van a ser presentados por ella. Yo no lo voy a hacer, con que para no rayarme más, Charo, que comienzas. Muy bien, muchas gracias. El encuentro. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a disfrutar, espero, de este segundo encuentro gastronómico, que empezó muy tímidamente por aquello de decir cocinillas. Yo ya no me atrevo a decir cocinillas aquí, vamos, esto ya se está poniendo de un nivel muy superior. Estos tres ponentes, estos tres señores que ven aquí, pues son los que van a presentar su obra, porque cada uno presenta un plato con una historia, con un fundamento y con un proceso especial de cocinado. Esto es para que veamos un poco la grandeza de la cocina, la grandeza de la gastronomía. Pero son tres ponentes artistas, los tres, que luego vamos a explicar un poco el porqué. Bien, también hay que dar gracias a Cádiz Ilustrada por haber afrontado esta iniciativa de unir la gastronomía, la cultura, nunca mejor dicho. Es una forma de unirnos también a la historia humana, a la historia por la supervivencia y al propio arte que significa la gastronomía, que es, aparte de un modo de sobrevivir y de vivir la especie humana, pues es también un auténtico arte. Muy bien. Yo quería decir que ya con este segundo encuentro esto ya se está poniendo bastante bueno, nunca mejor dicho. Cádiz Ilustrada empezó por la cultura popular, de la defensa, el conocimiento y la divulgación de nuestra ciudad a través de su maravilloso patrimonio. Y ahora hemos hecho una parada indispensable, un poco más intimista e imprevisible, con la cocina, que en su ámbito más amplio se llama gastronomía, porque también incluye el vino, ustedes lo saben, y también incluye incluso en el ámbito profesional lo que es el servicio de sala. Pero en su dimensión macro relata la historia de los pueblos y sus productos. También se habla del uso de las técnicas culinarias, antiguas y nuevas, la evolución del comercio local y global, incluso los intereses especulativos, pero sobre todo el gran proceso de creación del cocinero para hacer compartir y dar de comer a los demás. Personalmente, pienso que la creación se da tanto en la alta cocina como en la cocina que yo llamo de autor, la de casa, la de todos los días, la doméstica, que desde la escasez y la humildad sentó las bases de otros modos de expresión, con más medios y más atrevimiento y sobre todo con más libertad por la abundancia de tiempos mejores. Por eso es bueno pararnos a percibir olores y sabores de aquí o de fuera, porque son prueba inequívoca de cultura social, eso sí, poniendo cada cosa en su sitio. La cocina no es algo cerrado, inmóvil, acabado. Le ocurre igual que con las obras de arte, que siempre tienen algo distinto que decir, que expresar a través de los tiempos. La cocina es dinámica, está en constante movimiento, en permanente cambio, alerta y abierta a todo. Sí es verdad que a lo largo de la historia estos cambios han sido mucho más lentos, tanto que al practicante le ha dado tiempo a adaptarse a lo nuevo, a través de los años. Ocurre como en todo, lo hecho y madurado con parsimonia y cuidado parece que cuaja mejor y se convierte en una obra sólida, como en el amor, que también necesita su tiempo. Ahora apenas se habla del fuego lento y los cambios en la cocina, en las técnicas, son vertiginosos, porque los alimentos y productos alimentarios viajan rápidamente por el mundo y el fuego de la cocina tiene infinidad de matices e inventos digitales. 200 años tardamos en adoptar el tomate venido de América a nuestra cocina europea y ya ven, cualquiera lo diría, hoy somos una potencia tomatera en crudo o en todos nuestros sofritos o en los gazpachos andaluces, en fin.
Al final todo se adopta si resulta rico, fácil de producir y de cocinar. Todo se puede popularizar. Pero por favor, que sea de verdad, que venga del campo, que no quiero perder de vista su olor, color y forma. En este segundo encuentro de cocinillas tenemos a 3 artistas. Cada uno procede de un modo distinto, pero los 3 tienen la adicción de la búsqueda gastronómica. Gracias a personas como ellos, se renueva, sorprende y brilla la cocina. Aumenta su valor cultural en la sociedad y se hace descubrir a los demás las grandes posibilidades y emociones que nos ofrece. En el primer encuentro hablamos de cocina tradicional, de sus valores éticos y eternos, de su significado como gran valor patrimonial y cultural, historia, economía, subsistencia, apoyo al producto autóctono, etc. Sus fundamentos son alimentar, transmitir, salud y amor. Pero la nueva cocina, la culinaria creativa, imaginativa y valiente, puede ser tan respetuosa como la anterior. Es eso, respetar esos límites culturales y naturales como una buena calidad, por ejemplo, pero añadiendo algunos cambios, lo justos, para obtener otras sensaciones que es muy de agradecer. Y eso se llama arte. Son otros tiempos, pero con las mismas intenciones, alimentar y emocionar. Bien, vamos a hablar un poco, vamos a resumir las personas, los artistas que van a presentar sus platos. Don Antonio Álvarez del Pino, que repite, ¿eh? Ya sabéis que estuvo en el primer encuentro. Reincidente. Es reincidente, nunca mejor dicho. Artista plástico de amplísimo currículum, de obra potente y definida, donde la expresión juega un papel preponderante en sus obras. Pero también la comunicación, cosa que igualmente domina y practica hasta emocionar, como complemento a su labor pictórica o artística. Es un pintor hecho por dentro y por fuera. En la anterior edición nos ofreció unas lentejas con otros incentivos en colores y sabores. Fue así, ¿no? El famoso plato de la lenteja, muy original. En su plato fue admitiendo otros actores que dieron juego al conjunto final a modo de bodegón. Arte puro, con estética y equilibrio. Final imprescindible en un pintor que también se conoce a sí mismo. Este señor es Antonio Álvarez del Pino y va a hacernos la primera, ya incluso te volveré a presentar, va a ser el primer plato. Muy bien. Y por dar otra pequeña pincelada de Antonio, licenciado en Bellas Artes, pintor y docente, aprendes cocina de tu madre y tu tía. Sí. ¿Es cierto? Sí, la base es fenomenal. Pero tiene cada uno tiene su pequeña pincelada, su pequeña cosa, su pequeña diferencia. Han leído a los clásicos también de la cocina histórica española, a través de la literatura, fenomenal. Eso deberíamos conocerlo todos, porque ahí se encuentran muchísimas respuestas. Su cocina de diario, bueno, hace cocina de diario, pero también entra en la cocina de vanguardia. Ahí está. Los dos platos que vas a presentar son, el primero, un guiso de las bodas de Camacho, de uno de los capítulos del... Capítulo 20 de la segunda parte del Quijote. De la segunda parte del Quijote, correcto, ¿vale? Y en segundo lugar va a ser un manjar blanco, un postre del siglo XV, o sea, que esto... También aparece en la Muy bien, yo me siento. Gracias, Chara. A ti. Espero que se vea bien. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, a mis compañeros, a mis dos compañeros, ilustres compañeros. Bueno, yo soy reincidente. ¿Se me escucha bien sin micro? Sí. Yo soy reincidente en este evento. El año pasado presenté 2 recetas de cocina moderna, de cocina de vanguardia. Hice unas lentejas con leche de coco, ají, una cosa un poco medio castellana y peruana. Y el segundo plato que hice, no recuerdo, sí, un cachopo de caballa. Un cachopo de caballa. Cogí el cachopo tradicional y lo digamos, galitanicé, sustituyendo la carne típica por caballa y el queso por queso andalful, queso de la Sierra de Cádiz. No, tampoco tanto. Eso fue un poco... Hoy traigo todo lo contrario, hoy traigo lo que yo definiría como cocina arqueológica. Cocina arqueológica, ¿por qué? Porque traigo 2 platos en desuso
dos platos claramente que ya no... Bueno, el primero, el guiso de las bodas de Camacho. A mí me interesa mucho la cocina del siglo de oro, me interesa mucho el Quijote como libro, como es lógico, es normal, es un clásico de la literatura universal, en el que hay mucha cocina en ese libro, hay mucha gastronomía. Cervantes yo creo que fue un experto en muchas cosas, pero especialmente en el tema gastronómico le dio mucha importancia, sobre todo en la segunda parte del libro. En mi opinión, yo creo que la segunda parte del Quijote es mejor que la primera, porque la primera es más narrativa, más de porrazos, más de golpes, más de caídas, más de burlas a El Quijote, más de escenas disparatadas, y la segunda parte, sin embargo, es más profunda, la segunda parte es más esotérica, la segunda parte es más iniciada. Si El Quijote es un libro, es un gran libro de iniciación, es un gran libro iniciado, como podríamos decir la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, o el Hamlet de Shakespeare, yo creo que son los tres grandes textos, ¿no?, del mundo antiguo, tres textos iniciados, tres textos que tienen varias lecturas, varias capas de profundidad. En la segunda parte del Quijote tenemos a un Quijote más esotérico, más conversaciones con Sancho, conversaciones de una profundidad extraordinaria, y en el capítulo 20 de la segunda parte narra, es un capítulo intermedio porque ya va camino de la cueva de Montesinos, que es uno de los episodios más profundos del libro, uno de los episodios más interesantes a nivel antropológico, a nivel esotérico, porque Don Quijote va a la cueva de Montesinos a someterse al ritual de hibernación. Ritual de hibernación. Eso es un ritual que viene de los griegos, de los templos de Asclepio, los templos del sueño. Asclepio, como sabéis, era el dios del sueño. En Cádiz, precisamente, el templo de Hércules se dice que era un templo asclepio, que vino Julio César a que le interpretaran un sueño, y Cervantes utiliza esa tradición. En su época estaba muy de moda en Toledo, ciudad mágica por antonomasia, ¿no?, la ciudad sagrada, ¿no?, en las cuevas de Hércules, las famosas mitológicas cuevas de Hércules. Cervantes, hay que decir que forma parte de un ambiente cultural, de una serie de literatos y de artistas y de poetas y de filósofos con gran raigambre sevillana. Toda la parte de Francisco Pacheco, aquella tertulia famosa de la Casa de Pilatos, en la que estaba Francisco Pacheco, suegro de Diego Velázquez, estaba el poeta Francisco de Rioja, pero también era amigo de dos personajes impresionantes, que eran Benito Arias Montano, el bibliotecario del Escorial, un personaje absolutamente inabarcable, inasumible, uno de los grandes cerebros de la historia de España, Juanero Turriano, el relojero de Carlos V, el ingeniero, el que hizo, se supone, el primer robot de la historia, hizo el famoso Hombre de Palo, que si vais a Toledo tenéis la calle Hombre de Palo, que era un fraile que pedía limosna por la calle, era un robot que iba por las calles pidiendo limosna, llamaba a las puertas, un ingenio, el Leonardo da Vinci español, y el pintor El Greco, ¿no? Entonces Cervantes se mueve en un ambiente de la época manierista, pero un ambiente muy culto, muy herederos de las tradiciones antiguas, muy herederos de tradiciones esotéricas, de la magia, de la alquimia, muy conectados con lo hebraico, muy conectados con la sabiduría judía. Entonces toda esa amalgama de cosas está en la segunda parte del Quijote, ¿no? Entonces en el capítulo 20, Sancho y Alonso Quijano van a una boda, se tropiezan con una boda de que se supone que es el rico del pueblo, y es el tal Camacho. Es un capítulo largo, y es un capítulo bastante largo. ¿Esto cómo se pasa? Aquí tenéis, en una de las ediciones que tengo yo del Quijote, aquí tenéis donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Claro, en la boda de Camacho el Rico, el Quijote, Cervantes describe la boda pormenorizadamente y describe todo lo que se come. Todo lo que se come y todo lo que se bebe. Entonces, para los cocineros profesionales, que no soy yo evidentemente, es un gran venero de conocimiento de lo que eran las recetas en ese momento y de lo que se consideraba el lujo en ese momento, ¿no? Casualmente, la receta de El Quijote nombra la receta, pero no dice su elaboración. Entonces, para poner en pie, porque claro, no hace un libro de cocina, hace una novela. Entonces, yo para poner en pie la receta y traerla hoy ejecutada, yo la he ejecutado tal cual
tenemos la suerte de tener el Montiño, el famoso Francisco Martínez Montiño, que es el cocinero de Carlos V. Este era un poco el Ferran Adrià, para que nos entendamos de la época, este era una estrella. Prueba de ello que Carlos V le da permiso, Felipe II, le da permiso para que escriba sus recetas en un libro y las publique con licencia del rey. Este era el mejor cocinero español. Y tiene la ventaja de que el lenguaje es el de los recetarios. Yo estoy acostumbrado, por mi profesión pictórica, estoy acostumbrado a recetarios antiguos, el arte de la pintura de Senino Senini, ¿no?, en el que describe recetas del Quattrocento y del Trecento italiano, Giuseppe Martínez, Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que también tiene recetarios. Entonces yo estoy muy acostumbrado al lenguaje del siglo de oro. Las medidas, evidentemente, ellos hablan, Martínez Montiño habla en arrobas, habla en varas. Entonces he tenido que utilizar el diccionario de Covarrubias, otro amigo del Greco y otro amigo de Cervantes, que es el que escribió el diccionario de la lengua castellana, en el que me da la traducción de las medidas aproximadamente. Hombre, en la receta hay parte de interpretación. Yo he intentado ser lo más fiel posible dentro de lo que cabe, pero evidentemente es una interpretación, no deja de ser una interpretación. Entonces, una vez que yo tenía el nombre de la receta principal de la boda de Camacho, me fui a la edición que yo tengo, que es una edición facsímil. Esta edición es del siglo de 1630, con lo cual es muy coetánea. El Quijote, la segunda parte es de 1610, creo recordar, la primera de 1605, de Juan de la Cuesta, la segunda 1610, con lo cual estamos en el ambiente, ¿no? Estamos más o menos 20 años más, 20 años menos. Fijaros la portada, ¿no? Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, compuesta por Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey nuestro señor, nuevamente corregida y enmendada. O sea, esta es una tercera edición. Este libro es un bestseller para la época, ¿no? Este libro fue un bestseller para la época, que el propio autor en vida fue corrigiendo, fue añadiendo recetas nuevas, ¿eh? Hay recetas que hoy en día son absolutamente ilegibles. Leonardo da Vinci, como curiosidad, Leonardo da Vinci también tiene un libro de recetas de cocina. Fijaros, aquí tenemos una reconstrucción de lo que pudo ser una cocina en el siglo XVII. Este es un cuadro simbólico de Diego Velázquez, la famosísima vieja friendo huevos. Es un cuadro barroco, evidentemente el primer Velázquez, el Velázquez de juventud, un Velázquez que se asocia de costumbrismo, pero también hay elementos simbólicos en este cuadro. Hay historiadores que piensan que el melón que tiene el niño en la mano representa la boda del mundo. O sea, con los barrocos no conviene relajarse, nunca. Porque los barrocos no son nunca literales, siempre son un juego de espejo, ¿no? Siempre utilizan la iconografía evidente para dar visiones más profundas, ¿no? Se dice que el huevo frito es una metáfora del nacimiento en el vientre de la madre, en fin, que de esto se ha escrito ríos de tinta, como de todos los cuadros buenos. Pero sí tenemos elementos que sí se utilizan en la receta de la boda de Camacho. Tenemos la cebolla morada, tenemos el pimiento seco que está abajo, tenemos el huevo, que también es importante, y sobre todo tenemos como era un infernillo de carbón y barro del siglo XVII, el barro de Triana, supongo. Este cuadro se pintó en Sevilla en 1618. Velázquez tiene 19 años cuando pinta esto. Fijaros qué genio de superdotado tan grande, ¿no? Entonces resulta que ya ha asumido toda la pintura de Caravaggio, toda la pintura italiana, todo Guido Reni. O sea, que tenemos ya un artista joven, pero en dominio absoluto del oficio. Entonces, pues, es una reconstrucción más o menos de lo que pudo ser una cocina en la época del Quijote de las bodas de Camacho. Tenemos otro cuadro de Velázquez, otro fragmento. Aquí os he recortado el fragmento. Este cuadro es el Jesucristo en casa de Marta y María, en el que hay una sirvienta moliendo en un almirez de bronce, en este caso. En esa época éramos de mármol de Macael o de bronce. Fijaros Velázquez la verosimilitud, el realismo que utiliza las manos de la criada, manos de trabajo, ¿no? Manos fuertes, manos contundentes. Y tenemos pescado, huevo, otra vez aparece el pimiento seco, los ajos. Tenemos una comida muy elemental, ¿eh? Como ha dicho Charo en la presentación, el tomate es un exotismo. Era en esta época un exotismo. La mentalidad conservadora no lo comía, porque eso era una cosa como ahora
la nube esa que hace Joan Roca, no sé si habéis visto el postre que hace Joan Roca, que es una nube que sale de una máquina y el cliente se lo tiene que comer en el aire. Eso que la gente se cachondea, el tomate frito era una cosa parecida. O sea, el tomate lo aclimata en Sevilla el doctor Monarde, Nicolás digamos, Monarde, el tomate, el pimiento, todos los elementos americanos, la patata, que quitó muchísima necesidad. Los médicos no las recomendaban porque decían que toda planta que no haga la fotosíntesis no era buena para el cuerpo, en fin, ese tipo de cosas. Siempre está la eterna lucha entre conservadores y progresistas, eso es histórico, eso no es de ahora. Bueno, vamos a ver. El guiso tal y como lo describe Montiño lo tenéis aquí, ¿eh? Gran aparataje, bodegón importante, es un guiso de pollo. Es un guiso de pollo. En el siglo XVII el pollo era un lujo, bueno, yo creo que hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX el pollo no era un elemento tan económico como ahora. El pollo se comía en Navidad y en la antigüedad pues muchísimo más. Entonces en las bodas de Camacho pues se matan alrededor de 40 pollos, eso era la boda de los ricos, claro. Los pobres no tenían dinero para matar 40 pollos. O sea que aunque hoy en día sea un guiso muy sencillo en los materiales, en la época para una boda, alimentar una boda a base de pollo guisado era un lujo asiático para la época, ¿eh? Entonces, como veis, son elementos muy fundamentales, pero a la vez es un guiso complejo, no es lo que yo llamo guisos indirectos, que tiene muchos pasos previos. Tiene el elemento, se divide en dos partes, tiene el elemento en sí del guiso del pollo y después tiene las pellas. Las denominadas pellas, que era una forma de engordar el guiso. O sea, la boda que no tenía dinero para matar 20 pollos y mataba 10, añadía un elemento de engorde como eran las pellas de pan. Las pellas de pan eran una especie de croquetas o de albóndigas que se freían y se incorporaban al guiso para engordarlo un poquito, para que no le, si a todo el mundo no le caía un trozo de pollo, pues le caía un trozo de pollo y una pella, que era pan, se hacía con pan, agua o una oveja. Entonces aquí tenéis el bodegón, un pollito simpático, ahí está el pollo entero, un pollo de 2 kilos, hoy en día vale un pollo 8 euros, es que hoy en día es un guiso económico. Tenemos vino blanco, en este caso tío Pepe utilicé, tenemos una cebolla cortada finamente, 2 hojas de laurel, los pimientos secos, en este caso ñoras, que es lo que tenía en casa. Acordaros que yo siempre defiendo de cocinar con lo que se tiene, no volverse loco. Pimienta en grano, un tomate que yo sí he añadido. En la época del Quijote no se utilizaba el tomate de ordinaria administración, era un producto exótico y novedoso, pero yo lo he añadido, un día un tomate escaldado para quitarle la piel y cortado en trozos, almendras, ajos y para las pellas, pan del día anterior, pan un poco acertado, taquitos de jamón, en este caso de la pata negra, seamos generosos, ¿no? Y huevos para amalgamar un poco la cosa. El huevo tiene 2 usos, como vais a ver. Lo primero que hacemos en este elemento, lo fundamental es, lo primero que hice fue dorar las almendras las compré sin que estar fritas, almendras crudas, sin sal y sin fritura ni nada. Lo primero que hice fue dorar las almendras y freír, quitarle el corazón y las pepitas y freír las ñoras, porque luego las vamos a hacer lo que se denomina la picada o el alma del guiso. Eso era mucho del siglo XVII, por eso he puesto el cuadro de Velázquez en la que la criada sale amasando. Las picadas eran importantísimas en esa época, ¿no? Este es el primer paso, freímos y reservamos, y doramos el pollo. El primer paso es dorar el pollo y cuando ya lo sellamos un poquito, le va a dar color, va a potenciar el sabor y va a evitar una cosa que no es desagradable, pero que a mí no me gusta demasiado, que la sangre vaya cayendo en el guiso, sino que el pollo se cierre, se seque y quede jugoso por dentro. Una vez que tenemos el pollo dorado, fijaros que lo doro bastante, pochamos la cebolla, evidentemente. Es un guiso a nivel de verduras muy elemental, es un guiso castellano que se reduce a cebolla y ajo, no tiene nada más. No tiene pimiento, yo no lo he incorporado. O sea, la única licencia que me he permitido es la del tomate, nada más. El resto es el guiso tal y como lo describe Montiño literalmente. Cebolla, cuando ya la tenemos pochada, evidentemente es un guiso que requiere tiempo, se tarda un par de horas en hacer, un par de horas, a grosso modo, desde que empiezas a cortar las cosas hasta que acabas, un par de horas. 2 horas y cuarto. ¿Veis? Como cuando tengo la cebolla más o menos a la mitad, más o menos dorada, le incorporo el tomate y le incorporo las hojas de laurel, y cuando ya lo tengo en
en textura mermelada, como llamo yo, ¿no? Que ya está todo, fijaros cómo la cebolla ha reducido el volumen, ha perdido el agua, evidentemente, la cebolla es un 90% de agua, ha perdido mucho el agua, ha perdido los sabores. Yo he experimentado en el tiempo que los sofritos, el pico alto del sabor, ahí hay que tener un poquito de virtuosismo y de habilidad manual. El punto máximo de los sabores se concentran y adquieren el máximo cuando están a punto de quemarse. Cuando está en un dorado ya muy avanzado, es cuando el sabor se potencia fuerte. Si lo dejas medio hecho, a medio hacer, el sabor se pierde un poquito. Entonces hay que tener cuidado de que esté a punto de quemarse, pero sin quemarse. Ahí hay que tener un mimo, un virtuosismo, un cariño especial, ¿no? Ahí tenemos ya el sofrito bastante ya avanzado. Incorporamos el pollo, evidentemente, que teníamos dorado. Incorporamos el pollo, la pimienta en granos y el vino. Evaporamos el vino aproximadamente 5 minutos, 6 minutos aproximadamente. Incorporamos un vaso de caldo. En este caso ha sido caldo de tetablín, no tenía en casa puchero hecho en ese momento, incorporé un caldo gallina blanca de pollo y ya está. Eso es solamente para que se cueza el pollo. Y ahora viene la lentitud, ahora viene cocer el pollo. Yo tengo en casa vitrocerámica, desgraciadamente, yo soy más de fuego, pero tenemos la vitrocerámica que, como sabéis, es del 0 al 9. Yo hice el pollo al 4, ¿vale? Yo hice el pollo al 4. O sea, un hervor mínimo, estuvo aproximadamente hora y media. Merece la pena el esfuerzo y el gasto de luz, merece la pena porque luego no lo llevaban mucho, O sea, en la cocina todo sacrificio, en la vida en general, todo sacrificio tiene su recompensa, eso está claro. O sea, todos los ahorros que hagamos, tanto de dinero como de esfuerzo, el guiso está peor. Si para la paella en vez de jamón de pata blanca navidul, pues en vez de jamón de pata negra mete un jamón de pata blanca, pues está peor la cosa. Esas cosas son así. Entonces, después todo esto se hace también para la familia, ¿no? Para agasajar a la familia. Aquí, desgraciadamente, no cocinamos. Yo sería feliz si lo hiciéramos aquí, pero no cocinamos. Entonces, al final, esto se lo acaba comiendo tu familia. Entonces, ahí hay una parte de amor, ¿no? Un poco, de que tiene un destinatario, la obra de arte tiene un receptor, aunque sea arte efímero, pero tiene un receptor. Fijaros, esto, en este estado, hora y media, al 4. El que no tenga paciencia lo pone al 7, eso empieza a hervir a tometer, el pollo se contrae porque es carne, se contrae, un ser vivo que esté muerto, la carne se pone dura, en fin, un desastre. Esto, como todo en la vida, hay que dar un poquito de coba, hay que ir poco a poco. Entonces, claro, el pollo que esté muerto se relaja con la vitrocerámica bajita y, bueno, la hora y media vos te pones a hacer otra cosa, ¿verdad tú? Es decir, que da tiempo, da tiempo. La picada, pues la picada, en este caso yo he sustituido, hemos pasado del siglo XVII al XXI, del cuadro de la maja de bronce, pues hemos pasado al vaso batidor, tiene su ventaja. Entonces pues tengo las almendras fritas, una yema de huevo duro, de los 3 huevos que vimos al principio, 2 son para la paella y 1 para engordar un poquito la picada, para darle, el huevo le da proteína y le da sobre todo velocidad un poquito. Entonces pues metemos lo frito previamente, metemos las almendras fritas, las ñoras fritas en sustitución de pimiento seco que no tenía y le añadimos un poquito de líquido, un poquito de caldo, la clara del huevo duro se la eché al pollo para no tirarla, la corté en trozos y se la eché al pollo dentro. Lo picamos, ahí tenemos la picada le da un fondo de sabor impresionante, es el sustituto nobilísimo de la pastilla de Ave-Creme. Entre la pastilla de Ave-Creme y una picada en condiciones es la diferencia entre un cuadro de Diego Velázquez y un cuadro mío. Abismos. Entonces, en la cocina no ahorremos esfuerzo, por favor, que todo tiene su ventaja. Entonces, las almendras y la ñora, curiosamente, le da una potencia de sabor, le da un peso al guiso impresionante. Parece mentira, pero no lo es. Y la ñora se va disolviendo y le da un color rojo que vais a ver ahora, un color rojo potente, color muy bizarro, es un guiso ahí con mucha sustancia, con mucha fuerza, no es, como decía mi madre, un guiso lavado, para nada es un guiso lavado, es un guiso profundo, potente, muy castellano, recuerda un poco a la sopa de ajo, a la sopa castellana, la comida castellana es muy contundente, muy poco saludable, esto todos los que somos nutricionistas, esto mueren en el acto.
cuando ven esto es 300 de colesterol cuando te hagan la prueba. Pero es lo que hay. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el guiso ya muy avanzado, falta de las pellas. Voy aligerando para no quitarle mucho tiempo a los compañeros. Y aquí tenemos el bodegón de las pellas. Aquí tenemos el pan mojado, el pan metido en agua, después exprimido, quitado todo el agua posible, los taquitos de jamón, un diente de ajo picado, sal. Me hubiera gustado añadirle perejil picado, pero no tenía, y no me gusta el perejil seco, con lo cual si no tenía fresco no le añadí, desgraciadamente. Con el huevo, para la cantidad de pan que yo utilicé, el huevo con uno me sirvió. Me puse 2, pero solamente usé 1. Porque la pella no puede quedar líquida, porque si la pella queda líquida, cuando hagamos la masa, si queda muy líquida, cuando la metéis en el aceite se disuelve y no se queda compacta. Entonces la pella no puede, la relación de masa y líquido tiene que ser equilibrada. Ahí la cosa mía de pintor me sirve bastante, acostumbrado a hacer imprimaciones, barnices, tubos y esas cosas. Entonces, pues evidentemente, el pan escurrido de agua, le incorporamos los taquitos de jamón, poca sal, porque el taquito de jamón de pata negra ya tiene sal bastante, pero un poquito, por si acaso, el huevo para que se una, lo mezclamos todo con un guante de látex o con un tenedor o con lo que tengamos y la freímos. ¿Ves? Aquí ya tenemos los productos amalgamados y aquí lo estamos ya friendo. Yo lo freí en aceite de girasol. Aquí entra el debate final de todo aceite de oliva. Bueno, para mí la fritura es una forma de cocinado. No es un mito, ni es un monumento en bronce, de Ben-Jure. Freír es un proceso culinario. Entonces yo usar aceite virgen extra de vaina para freír 3 pellas tampoco lo veo. Entonces yo veo un aceite para freír, un aceite suave, un aceite que no deje mucho residuo. Entonces, pues bueno, y que se caliente pronto, que coja temperatura fuerte. Entonces utilicé para freír aceite de girasol, evidentemente para el guiso del pollo es un aceite que te caga. Buenísimo. Las pellas quedan así y las incorporamos al guiso. Aquí las tenemos. Perdón, ese es el resultado final. Aquí las tenemos. Yo la hice un poquito por hacer la receta, pero como tampoco me fiaba que en mi familia las pellas les pueda hacer mucha ilusión, está muy buena. Yo probé una antes de echarla, pero sabes, por mucho que me pongan en plan cultureta, que es un plato del barroco español, entonces yo hice 4 para justificar un poco el guiso y para llevar la receta a cabo. Pero tampoco se quejaron, estaban buenas, se la comieron. Aquí tenéis la presentación final. Tenéis 2 trozos de pollo y una pella, veis la salsa, una salsa bastante contundente, una salsa potente. ¿Por qué? Porque es el fruto del tiempo. El tiempo. En la cocina el tiempo y la virtud es fundamental, como todo. La cocina es una, sin ánimo de ponerme, es una metáfora de la vida. Mimo y tiempo es todo. Todo que sea bulla y correr y ahorrar, eso se paga, Se paga. Aquí tenéis el primer plato, el segundo muy sencillo. El segundo es el manjar blanco, que también viene en el Quijote, os pongo la cita. Estoy sufriendo por los compañeros, llevo mucho tiempo ya. Sí. ¿Cuándo le ponen la sal al pollo? ¿Para freírlo? ¿O luego en el No, para sellarlo no, la sal al final. ¿Cuándo? ¿Cuando ya está...? Sí, al final. Y además eché varias veces. Sí, al final. Vamos, al final, te hablo de al final. Que yo la sal tengo la manía, no sé si será una ventaja. No. Manjar blanco. Aquí tenéis el trozo. Aquí tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigos del manjar blanco y de las albondiguillas, que si os sobran las guardáis en el seno para otro día. Aquí tenemos donde el Quijote nombra el manjar blanco. Claro, el Quijote Cervantes actúa así, nombra el plato pero no te dice la receta, evidentemente, porque es un libro de cocina, no una novela, entonces me lo tengo que buscar la receta. La receta del manjar blanco yo he llegado a la conclusión que es una protonatilla, como una natilla de los tartesos, una proto-andaluza, protonatilla. Es un postre que se hace con leche de almendras. La leche de almendras la compré, lo reconozco, leche ecológica, leche de almendra ecológica, buenísima, porque en el siglo XVII la hacían. Si la queréis hacer, son 120 gramos de almendra molida por 1 litro de agua. Es un coñazo.
Porque tenéis que mezclar la almendra molida con el agua, dejarla en la nevera al día siguiente tamizarla en un paño de algodón, hacer como una especie de queso fresco, o sea, un coñazo, que compras una leche vegetal buena y te ahorras el problema. Este plato es más rápido, mucho más rápido. Los ingredientes, es una mezcla entre arroz con leche y natilla, con la diferencia que no lleva huevos. Aquí os tengo que pedir perdón que me salté un paso a hacer la foto. Como no estoy acostumbrado a cocinar fotografiando el proceso, pues se me fue el santo al cielo y no le hice la foto al primer paso, pero lo que... Aquí tenemos 1 litro de leche de almendras, tenemos canela en rama, tenemos azúcar, tenemos piel de naranja, piel de limón. En eso es muy parecido al arroz con leche, tenéis la base. Y tenemos la maicena, que es lo que lo convierte en natilla. La natilla lleva huevo, lleva un sabor a vainillado. En este caso el sabor no a vainillado distinto es el sabor de la leche de almendra, que es un sabor bastante importante. Entonces es una natilla pero sin huevo, es una natilla más antigua. El plato se atribuye al siglo XV, es un plato que empieza a circular en el siglo XV, es un postre, se llama manjar blanco y es un postre. Entonces aquí lo que hacemos es ponemos en una cacerola el litro de leche, le echamos, en este caso hay una diferencia con el arroz con leche. El arroz con leche sabéis que el azúcar hay que echarlo al final porque si no el arroz no se pone blanco. Si el arroz con leche echáis el azúcar al principio o por la mitad, cuando echéis el azúcar, la maduración del arroz se corta. Si lo echáis al final y el arroz está a medio hacer, el arroz se queda medio hecho hasta el final. Y si lo echáis al principio, el corazón del arroz se queda duro como una mal casada. Entonces, el arroz siempre es al final, el azúcar siempre es al final, siempre. En este caso, como no hay arroz, se echa toda la vez. Entonces, en este caso, infusionamos la leche con la ralladura de naranja, la ralladura de limón, 2 palos de canela y 180 gramos de azúcar para 1 litro de leche. Para 1 litro de leche son 180 gramos de azúcar y 50 gramos de maicena. A la hora de echar la maicena, yo lo que hice fue, ve, aquí tenemos un salto muy grande porque aquí ya he sacado los aromáticos y cuando me acordé de hacer la foto, ya he sacado el aromático y ya estoy batiendo, he sacado con un cazo una taza aparte de leche caliente, he echado la maicena en la leche, la he movido bastante para que no tenga grumos, bastante movido, y cuando ya no tenía ningún grumo, lo eché dentro y con las varillas, como veis lentitud, veis que no os miento, tengo la Victral 4, porque el hervor hay que controlarlo para que la leche no se le vaya al techo de la cocina. Entonces pues la vitrocerámica menos de la mitad, al 4, y voy batiendo hasta que la maicena hace su labor y se convierte en, es lo que es el sustituto del huevo en este caso, y el sustituto del baño María, de la natilla y del flan. Es una receta más rápida. Aquí tenéis la presentación final, que le he hecho una presentación muy sobria, muy monocolor. En un principio pensé poner algo de frutos rojos, algo de grosella, de arándano o alguna fresa que me sustituyera ahí el pintor, ¿no? Que me correspondiera con el color hueso de la receta, pero al final utilicé, me decanté por una grisalla, una cosa desértica. Entonces utilicé la canela en polvo, un poquito de canela en rama para darle altura y para darle textura crujiente, pues frutos secos. Utilicé pasas, como veis, orejones y avena, dura, sin hervirla, para que tengamos un contraste ahí entre lo cremoso y lo seco. Creo que me he pasado 3 pueblos de tiempo, mis compañeros me disculpan, y nada, muchas gracias. Ha sido un nivelazo impresionante, total. Se me acaba de ocurrir, bueno, lo he comentado con Antonio y con Carmen, que vamos a tener, con este nivelazo, como sigamos haciendo el encuentro gastronómico, vamos a tener que hacer una especie de libro o algo de cada ilustrada de los platos, porque vamos, ha sido impresionante. Muchísimas gracias. Los 3 habéis dado un nivelazo. Gracias. Y nada más, muchas gracias por asistir.